notas de curso. Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos aquí para empezar? Pues en esta parte pues vamos a comentar ideas generales, definiciones básicas, para que entendamos bien los temas a tratar en nuestro curso, ¿sí? Con ello también vamos a interpretar correctamente los problemas que tenemos en nuestra colección, en el problemario. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo algunas definiciones. La química, bueno, pues para empezar, ¿a qué se aboca? Pues al estudio de la materia, sus propiedades y sus transformaciones. Bueno, propiedades de la materia. En general, las podemos dividir en propiedades no medibles y en propiedades medibles. No medibles como como el color, el olor de una sustancia, su sabor, no le asignamos un valor numérico. ¿Sí? A las medibles, pues obviamente sí les asignamos un valor numérico. Y esas propiedades medibles, pues las tenemos divididas en dos tipos. Propiedades extensivas, cuyo valor va a depender de la cantidad de sustancia que estamos manejando. Es el caso del volumen, la presión de un gas, son propiedades extensivas. Pero también tenemos propiedades intensivas. Y en este caso, su valor no va a depender de la cantidad de sustancia. Puede ser el caso de la temperatura. La temperatura es una propiedad intensiva. La densidad de una sustancia, que es el cociente de masa con volumen. Cuánta masa tenemos de sustancia por unidad de volumen es un resultado que no depende de cuánta sustancia tengamos, ¿sí? Entonces, la densidad de una sustancia, si la queremos evaluar con una cantidad de muestra, por ejemplo, de 1 metro cúbico, pues nos va a dar el mismo resultado que si utilizamos 10 mililitros de muestra. El valor de densidad no va a depender de cuánta sustancia tenemos. Entonces, eso es ejemplo de propiedades intensivas. Bueno, ¿cuáles son las propiedades más importantes para nosotros en la química? Bueno, pues las que reconocemos como medibles, ¿sí? Y si son medibles, pues reportamos su valor. Usamos el sistema métrico, ¿sí? Existe también el sistema inglés de medidas, pero aquí en nuestro país casi no lo utilizamos, ¿sí? De vez en cuando hacemos referencia a alguna unidad del sistema inglés, pero damos el factor de conversión. Bueno, para indicar las dimensiones, pues utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, que ya ustedes creo que muchos están bien familiarizados con ellos. Aquí están anotadas las 7 unidades básicas, ¿sí? Entonces, si queremos reportar masa en el Sistema Internacional de Unidades, usamos el kilogramo. Su abreviatura, pues K y G. Si queremos reportar longitud, pues utilizamos el metro, símbolo M. Para el tiempo, pues la unidad básica es el segundo. Una S minúscula es la abreviatura. En algunos libros viejitos todavía llegamos a encontrar SEG, SEG, de segundo. Pero cada vez se utiliza menos, ¿sí? En los libros modernos solamente es la S minúscula, ¿sí? Para la temperatura, bueno, pues utilizamos el grado Kelvin, cuya abreviatura es una K mayúscula, ¿sí?
Hay una conversión entre grados Celsius que normalmente utilizamos en nuestra vida diaria, y pasarlo a grados Kelvin es muy sencillo, lo tengo anotado un poquito aquí más abajo. ¿Sí? Bueno, si hablamos de cantidad de sustancia, bueno, pues vamos a hacer referencia al mol. Mol es lo que usamos en química para hablar de cantidad de sustancia. ¿Sí? Entonces, masa, kilogramo. Cantidad de sustancia en química, mol. Y escribimos con minúscula mol allá cuando necesitamos las dimensiones. Aquí aparece también el ampere y el candela, pero en nuestro curso casi no utilizamos a estos dos. Aquí un poquito más adelante va a aparecer la A con un cerito arriba. Y eso va a significar para nosotros el ángstrom. Es una unidad para reportar longitud, ¿sí? Pero para hablar de partículas muy pequeñitas. Es muy cómodo hablar en términos de angstroms que hablar en términos de metros. Entonces, por eso se dividen o se definen a veces nuevas dimensiones, ¿sí? Bueno, esas dimensiones, unidades, las encontramos con frecuencia acompañadas de un prefijo. Un prefijo que va a significar una potencia de 10. Entonces, por ejemplo, el prefijo tera, abreviatura T mayúscula, y significa 10 a la 12, como las computadoras que ya modernas que ya tenemos en gigabytes y algunas llegan al terabyte de capacidad, ¿sí? Bueno, tera significa 10 a la 12. Las computadoras más accesibles pues están operando en los gigas, ¿no? Ya bajarán de precio las que trabajan con los teras, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos aquí el prefijo mega, M mayúscula, significa 10 a la 6, como cuando dicen 1 megabyte. Bueno, 1 megabyte, entiéndase como 1 por 10 a la 6 bytes, ¿sí? Entonces, prefijo mega significa 10 a la 6. Kilo, K minúscula, significa 10 a la 3. Si nosotros vemos 2 km, léase como 2 kilómetros. K significa 1000 por 2, así que tengo 2000 metros. ¿Sí? Entonces, abusados con los prefijos, con las potencias de 10 y su significado. Bueno, aquí tengo el deci, que significa 10 a la menos 1, el centi, que significa 10 a la menos 2, como cuando decimos 35 cm, entiéndase o léase como 35 centímetros. Entonces, la C significa 10 a la menos 2, y entonces el punto decimal lo corremos 2 lugares a la izquierda, nos queda 0.35, conservamos la M, decimos 0.35 metros. También tenemos al prefijo mili, 10 a la menos 3, el prefijo micro, que significa 10 a la menos 6, el nano, 10 a la menos 9, ¿sí? El pico, que significa 10 a la menos 12, y por aquí tengo todavía el prefijo femto, F minúscula, que significa 10 a la menos 15. ¿Sí? Bueno, use unas notas. Déjenme ver si alguien me escribió en el chat. Alguien me dice aquí, no está claro. Grupo WhatsApp. Prohibido hacer grupo WhatsApp, jóvenes. Porque si no se pasan las respuestas de los exámenes. No, procuren hacer su examen ustedes solitos, jóvenes.
Si no, luego, más adelante, van a ver que hace falta entender estos conceptos, que son muy sencillos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Para fines científicos, temperatura se reporta en grados Kelvin para fines científicos, ¿sí? Que es la escala absoluta de temperatura, pero nosotros en nuestra vida diaria trabajamos o usamos los grados Celsius, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de Celsius a Kelvin? La relación es muy sencilla. El valor que tenemos en grados centígrados le sumamos 273.15 y lo que salga ya está en la escala absoluta de temperaturas. Tomamos a los grados centígrados con su signo. Por ejemplo, -10, -20, -50, así hay que ponerlo y sumarle 273. Si son 100 grados centígrados, T de ebullición del agua más 273, 373 grados Kelvin es la temperatura normal de ebullición del agua, ¿sí? Entonces es muy sencillo hacer esta conversión de una escala a otra de temperatura. Bueno, en el sistema internacional, el volumen lo reportaríamos en metros cúbicos. Pero en la química, para nosotros es más cómodo usar litros. El metro cúbico pues, son 1000 litros. Es engorroso para muchos fines. Y entonces por ello en química, con frecuencia preferimos usar litros. Y un litro pues es un decímetro cúbico. Entonces, fracciones de litro puede ser también posible, como el caso del mililitro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan estos? Bueno, pues un metro cúbico es mucho volumen. Eso es el volumen de un tinaco convencional como los que usamos en la casa para el agua, en la azotea. Es muy común encontrar tinacos del orden de un metro cúbico. Eso es mucho volumen. Son 1000 litros. El 1000 lo podemos escribir como 1 por 10 a la 3 litros. Entonces, algo menor al metro cúbico, pues es el litro. Un litro es un decímetro cúbico. Y también el 1 por 10 a la menos 3, ojo que es la milésima parte de un metro cúbico. ¿Sí? Bueno, también un litro, pues tienes 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Entonces, de aquí nos damos cuenta que hay una equivalencia 1 a 1. Un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. ¿Sí? Bueno, hace unos instantes les mencioné la cuestión de la densidad, que es una propiedad intensiva. No es más que el cociente de la masa con el volumen de muestra, o cuánta masa tenemos por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, es muy común encontrar densidades reportadas en gramos y volumen en mililitros o centímetros cúbicos. Entonces, aquí puse unos datos para tener idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, el oro resulta que es una sustancia muy densa, 19,32 gramos por cada centímetro cúbico, ¿sí? Es muy pesado. El hierro tiene menos densidad, 7,9 gramos por centímetro cúbico. Comparen con el agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Y tenemos sustancias menos densas que el agua, como el etanol, 0,79 gramos por centímetro cúbico, ¿sí?
El aire, bueno, pues el aire tiene mucho espacio vacío entre una partícula y otra y por eso tenemos muy poquita masa por unidad de volumen. ¿Sí? Ahí tenemos unos datos interesantes. Bueno, ok. Aquí tengo un ejemplillo. La densidad del hierro es 7,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces dice aquí, expresar este valor en gramos por litro. No queremos ver centímetros cúbicos, sino por litro. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos nuestro problema de obtener gramos por litro en la densidad. Y conocemos 7,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces debemos de utilizar pues un cierto factor de conversión, el adecuado. Adecuado para que lleguemos a obtener litros y que no aparezcan centímetros cúbicos. Entonces, recordamos, hace unos instantes les dije, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Bueno, pues entonces, fíjense que si 1 litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, entonces esto que está entre paréntesis representa el valor 1, porque 1 litro es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, entonces el cociente vale 1, y por eso se llama factor unitario, que no es otra cosa más que un factor de conversión. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, entonces yo puedo escribir el factor de conversión como 1 litro arriba y abajo 1000 centímetros cúbicos. Pero de esa manera no me conviene. Me conviene poner arriba 1000 centímetros cúbicos para que centímetros cúbicos se simplifique con el que está en el denominador. Y entonces ya me queda gramo sobre litro. Aparece el 1000, entonces son 7900 gramos por litro. Que también lo puedo escribir como 7,9 por 10 a la 3 gramos por litro. Entonces, ojo con el manejo de las potencias de 10 y los factores de conversión, que ahorita hacemos más comentarios respecto a ellos. ¿Sí? Entonces, les decía que lo que aparece entre paréntesis pues es un factor unitario. Y entonces, en general, ¿qué es un factor unitario? Bueno, pues es una fracción en la que numerador y denominador pues son la misma cantidad, nada más que están con unidades diferentes, las adecuadas para que podamos cancelar con algunas otras que tengamos. ¿Sí? Entonces, factor unitario también se le puede llamar factor de conversión. Entonces, ahí ya depende de qué libro es el que estamos consultando, pero es lo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando queremos resolver un problema, con frecuencia es necesario utilizar más de un factor unitario. Entonces, aquí tengo un ejemplo donde se trata de mostrar eso. Decimos aquí, un auto se mueve a 350 kilómetros por hora. Eso es muy rápido. Expresar esta velocidad en millas por segundo. Y se proporciona como dato que una milla pues equivale a 1609.3 metros. Por cierto que la milla pertenece al sistema inglés de medidas. Lo usamos poco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿nuestro problema cuál es? Quiero a la velocidad en millas por segundo, pero a mí me están dando 350 kilómetros por hora. Entonces, debo describir los factores de conversión o factores unitarios adecuados
para ir eliminando las dimensiones. ¿Sí? Entonces, al final yo quiero que no aparezcan kilómetros y que aparezcan millas. Entonces aquí tengo un factor de conversión. Aquí yo sé la equivalencia, una milla con metros o kilómetros. ¿Sí? Kilómetros no es más que correr el punto 3 lugares. Entonces, si yo conozco esta equivalencia, ahora me fijo cómo me conviene escribir al factor de conversión. Y como yo quiero eliminar a kilómetros, bueno, pues arriba pongo una milla, equivale a 1.609 kilómetros, y con eso ya eliminé kilómetros. Déjenme poner aquí voy a tratar de marcarle. Déjenme ver. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Esto está un poquito lento. Vamos a ver. Si me da la herramienta. Ok. Esta. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, yo quiero que no aparezca kilómetro. Entonces, pues este ya se simplificó con el kilómetro que está aquí dividiendo. ¿Sí? Si yo me quedara acá, mi resultado quedaría en millas por hora. Claro, divido 350 entre 1.6093 millas por hora. Pero me interesa que no aparezca la hora, sino segundo. Entonces, en cuanto al tiempo, sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Y también un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, fíjense que la hora se simplifica con el que aparece aquí arriba. Una hora equivale a 60 minutos. Me quedaría millas por minuto. Pero no quiero minutos, sino quiero segundos. Entonces busco la manera de quitar minutos. Y yo sé que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, con este factor de conversión, ya quito minutos, minutos, y entonces el resultado final me va a quedar en millas por segundo. ¿Sí? Millas por segundo. Claro que debo de hacer las operaciones. 350 entre 1.6093, entre 60 y entre 60. Y entonces va a salir este resultado. 604 10 a la menos 2 millas segundo. Ahí está. Bueno, también aquí, fíjense, aparecen dos factores de conversión. De hecho, podría ser nada más uno, diciendo que una hora equivale a 3.600 segundos, porque 60 por 60 da 3.600. Entonces, una hora entre 3.600 segundos y da el mismo resultado. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces las unidades se van cancelando porque las vamos a ver en numerador y denominador. Y entonces vamos a ir cancelando unidades hasta que queden las unidades deseadas. En este caso queríamos millas sobre segundo. Y ahí ya quedaron. Bueno, ok. Vamos a ver. Más conceptos generales. ¿De qué están constituidos los átomos? Bueno, sabemos nosotros que existen diversas partículas subatómicas. ¿Sí? Quienes estudian física se familiarizan con muchas partículas subatómicas.
Bueno, aquí en nuestro curso de la química y toda la química convencional, pues solamente son importantes tres partículas subatómicas, que son el protón, el neutrón y el electrón. Entonces, protón y neutrón los vamos a encontrar en el centro del átomo, en el núcleo. En la parte exterior van a estar los electrones. ¿Cómo están dispuestos? Más adelante lo vamos a ver a través de las configuraciones electrónicas. ¿Sí? Bueno, protón y electrón, pues son partículas que tienen carga, pero los neutrones no tienen carga. Carga eléctrica se reporta en coulombs, C mayúscula. Carga de un electrón es lo que le llamamos carga electrónica. Y su valor es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Para un protón, la carga es la misma, nada más que va a ser positiva. Bueno, en la química, pues tratamos de complicarnos la vida lo menos posible, ¿sí? Y hablar de un cierto átomo que tiene carga, por ejemplo, positiva, y decir tiene uno, decimos tiene más uno. Tengamos en cuenta que eso significa 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Las cargas que veamos en átomos, como -1, +1, +2, +3, -3, -5, eso significa número de veces la carga electrónica. ¿Sí? Y tener en cuenta que en el átomo neutro, el número de protones es el mismo que el número de electrones. Es decir, todas las cargas positivas se anulan con todas las cargas negativas que tienen los electrones. ¿Sí? Entonces, carga eléctrica. Nuestras especies químicas van a tener carga eléctrica muchas veces. ¿Sí? Y entonces hablaremos de cargas -1, +1, pero significa ese número de veces la carga electrónica, con el correspondiente signo. ¿Sí? Bueno, ok. Masa de partículas subatómicas. Bueno, pues es algo muy pequeño. Y entonces, como es muy pequeño, una manera de reportarlas de forma cómoda es definiendo la unidad de masa atómica, que la vamos a ver abreviada como UMA. Y la definición de una UMA, una unidad de masa atómica, es que es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Gramos. ¿Sí? Es una cantidad de masa pues sumamente pequeña, pero muy cómoda para hablar de las masas de los átomos y de las partículas subatómicas. Por ejemplo, si hablamos del protón, su masa es de 1,0073 UMA. Esto es más cómodo que decir 1,0073, lo que dé multiplicado por 1,66 y por 10 a la menos 24 gramos. Eso es muy engorroso. Entonces, es muy cómodo hablar en términos de unidades de masa atómica. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la carga. Un protón tiene carga más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero en la química decimos el protón tiene carga más 1. Más 1. ¿Y ese más 1 qué significa? Pues más 1 veces este valor de carga. ¿Sí?
Y para el electrón que tiene carga -1, pues es -1 veces este valor de carga, ¿sí? -1, 602 por 10 a la 19 coulombs. Bueno, los neutrones no tienen carga. Neutrones no tienen carga. Pero su masa sí es importante. Es tan importante la masa de un neutrón como la masa de un protón. ¿Sí? Vean la gran diferencia en estos valores de masa comparado con la masa de un electrón. Aquí dice 10 a la -4 y son UMAS, ¿eh? Entonces, un electrón tiene como 10.000 veces menos masa que un neutrón y que un protón. Ahí están las comparaciones. Y debido a esa gran diferencia, pues es que la masa de un átomo pues va a estar determinada esencialmente por cuántos protones y cuántos neutrones tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Los átomos, pues, son entidades sumamente pequeñas. Y como son tan pequeñas, pues conviene definir una unidad más cómoda. Esa unidad resulta que es el ángstrom. Es la A con un cerito arriba que les había mencionado. Es el ángstrom. Y entonces, ¿a qué equivale un ángstrom? Bueno, pues un ángstrom significa 1 por 10 a la -10 metros. Entonces, esa unidad es muy cómoda para decir, por ejemplo, que el diámetro de los átomos pues está entre 1 y 5 angstroms, ¿sí? No hay átomos, bueno, no hay átomos que tengan diámetros más allá de los 5 angstroms, algunos muy pequeñitos de 1 angstrom, en fin. Es muy cómodo hablar en términos de angstroms, ¿sí? Que hablar de por 10 a la -10 metros. Bueno, ok. Aquí hay una preguntilla para que ustedes se entrenen. Dice, calcula el número de átomos de plata que estarían alineados a lo largo del diámetro de un alambre de 2 milímetros de grosor. Y aquí les doy el diámetro de un átomo de plata, 288 angstroms. Entonces, como ustedes quieren el número de átomos de plata alineados, bueno, pues no es dividir el grosor, 2 milímetros, entre 2.88 angstroms. Fíjense que milímetros y angstroms son unidades de longitud. Entonces, al hacer el cociente, se van a simplificar las unidades arriba y abajo para hacer el cociente. Y al final vamos a sacar un número adimensional que va a ser el número de electrones que están alineados en esa distancia que son 2 milímetros. Entonces aquí lo interesante es que practiquen las conversiones. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo otros detalles más. Información básica de un átomo, de un cierto átomo X. Comúnmente la podemos encontrar con esta simbología, ¿sí? Y entonces, la X, ¿qué va a significar aquí? Pues es el símbolo del elemento. Símbolo del elemento. Abajo a la izquierda, N, número atómico. ¿Qué significa número atómico? Pues es el número de protones en el núcleo. Ese número atómico, es el que va a determinar la identidad del átomo. Si esta X es H,
a fuerza n vale 1. ¿Sí? Si X es helio, entonces es n igual a 2. ¿Sí? Bueno, M es el número de masa. Entonces, a la izquierda y arriba, número de masa. Y no es más que la suma de protones y neutrones. ¿Sí? Entonces, protones y neutrones son los que van a contribuir a masa. El número de electrones prácticamente no pinta porque les decía que un electrón tiene del orden de 10.000 veces menos masa que un protón y un neutrón. Bueno, a la derecha y arriba vamos a ver un numerito que es la carga eléctrica. Pero si estamos tratando con una especie neutra, la carga es 0. Y si es 0, entonces no se escribe. ¿Sí? No se escribe. Bueno, vamos a ver. Ahora, podemos encontrar nosotros átomos de un mismo elemento. Átomos de un mismo elemento, pero con diferente masa. Esas especies son las que llamamos isótopos de ese elemento. Aquí tengo un ejemplo. Isótopos del hidrógeno. Bueno, los vamos a encontrar como H11, H12, H13. ¿Y qué significan esos numeritos? Bueno, pues ya los acabamos de mencionar. La X en el símbolo general que aparece arriba, ahora es H. Y si es H hidrógeno, a fuerza debe de estar el 1 aquí abajo a la izquierda. Es lo que lo identifica. Es un número atómico. Entonces, en el hidrógeno normal, vamos a ver un 1 aquí y arriba el 1, número de masa. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos un protón y 0 neutrones. Si nuestro átomo de hidrógeno tiene un protón y un neutrón, sumados dan la masa, número de masa. Por eso aparece el 2 aquí arriba. Sigue siendo 1 porque es hidrógeno, pero si tiene masa 2, es el isótopo que se llama deuterio. ¿Sí? Luego, tenemos aquí otra especie isotópica del hidrógeno, que es el tritio. Entonces, sigue siendo 1 porque es el hidrógeno. Pero ahora se llama tritio porque tiene un número de masa 3. Y eso significa que tiene un protón y 2 neutrones. ¿Sí? En los 3 casos no tenemos carga, estamos hablando de la especie neutra. Entonces eso significa que en el hidrógeno normal que está puesto aquí, si tenemos un protón, en automático decimos que tiene un electrón, porque más 1 con menos 1, carga 0 y no se escribe. ¿Sí? En el tritio, un protón, carga más 1. Debe de tener a fuerza un electrón para que su carga negativa se compense con él o se anule con él 1 positivo del protón. Y el resultado es carga 0 y no se escribe. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Esto nada más. Un poquito de atención para que no falle. Tengo aquí un ejemplo. Si nos dan el símbolo Mg, Mg significa magnesio. Magnesio, 12, 25, 2 más. ¿Qué información tenemos aquí en esta simbología? Bueno, pues el 12, pues es el número atómico. Es lo que identifica al elemento como magnesio.
Entonces, siendo el 12, no puedo poner aquí sodio, calcio, litio. No, el 12 obliga a que sea el magnesio. O bien, puede ser que no nos den el 12 y nos digan cuál es el número atómico. Pues buscamos en la tabla periódica el magnesio y vamos a ver su número atómico allí, vamos a ver el número 12 y ya se lo ponemos aquí. ¿Sí? Sencillo. Bueno, entonces 12 protones, número atómico, es lo que identifica al elemento como magnesio. Y podemos aseverar que tiene 13 neutrones porque sabemos que neutrones más protones tienen que sumar 25, que es el número de masa. Entonces 12 más 13 neutrones, número de masa 25. Ahí está. Y ahora viene la cuestión de que ¿cuántos electrones tendría esta especie? Fíjense que es una especie cargada. 2 más. 2 más significa que el átomo, siendo neutro, ya perdió 2 electrones. Por eso me queda 2 más. El 12 significa 12 protones, 12 cargas positivas. Y si yo tengo 2 más, eso significa que en la especie debo de tener 10 electrones para que entonces pueda decir 12 positivos, 10 negativos, me sobran 2 cargas positivas y es la carga que estamos viendo aquí arriba. ¿Sí? Entonces, la especie cuyo símbolo estamos viendo aquí, magnesio 2 más, tiene 10 electrones. ¿Sí? El átomo neutro evidentemente tendría 12 electrones. 12 negativos con 12 positivos se anula y el átomo sería neutro. Pero aquí dice 2 más. Así que tengo un exceso de 2 cargas positivas respecto al número de electrones. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Otro concepto muy importante para nosotros es el mol, cantidad de sustancia, mol. Su definición, pues va a ser el número de átomos presentes en una muestra pura de 12 gramos del isótopo carbono 12. Esa es la definición del mol, ¿sí? Número de átomos presentes en una muestra pura del isótopo carbono 12, 12 gramos. Ese número se ha estimado con mucha precisión y resulta que es 6.02 por 10 a la 23. Son muchos átomos, por supuesto, ¿sí? Entonces, una manera de no indicar un número tan grande como 10 a la 23 es hablar en términos de moles, ¿sí? Entonces, este número muy importante es el número de Avogadro, que vamos a ver como n subíndice a, número de Avogadro, y va a ser 602 por 10 a la 23 partículas sobre mol. Se deja abierto para que nosotros le pongamos en lugar de partículas, por ejemplo, átomos, iones, moléculas, fotones si queremos. Un mol de autos sería 602 por 10 a la 23 autos por mol. ¿Sí? ¿Es válido? Bueno, ok. Vamos a ver. Un mol de átomos de cobre. Eso en automático significa 602 por 10 a la 23 átomos de cobre. Si me hablan de un mol de moléculas de este compuesto, este se llama etanol.
Si me dicen un mol de moléculas de etanol, ¿qué significa? Pues que yo tengo 6.02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, los átomos pues tienen masas atómicas. Sumamos protones con neutrones y obtenemos la masa atómica de un átomo. ¿Sí? Nosotros sumamos las masas atómicas de todos los átomos presentes en una molécula. Lo que vamos a obtener es la masa de toda la molécula, que va a ser la masa molecular. ¿Sí? Entonces aquí ya estoy hablando de que véase una tabla periódica. Con la práctica ya me sé varios, pero no todos. ¿Sí? Entonces, de hecho, no les pedimos que memoricen pesos atómicos o números atómicos. No, con la práctica uno va reconociendo algunos y si hay duda, pues vamos a la tabla periódica, que para eso está. Si hablamos del agua, ¿cuál sería su masa molecular? Entonces, para el hidrógeno, en la tabla periódica vamos a ver 1.0007. Le vamos a redondear al primer decimal, 1.0. Tomaríamos primero como unidades de masa atómica. La molécula tiene 2, por eso aparece aquí multiplicado por 2. Luego, sumamos la contribución del oxígeno. Y la tabla periódica dice que el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica. Multiplicamos por 1 porque en la molécula de agua aparece un oxígeno. El 1 como subíndice no se escribe. ¿Sí? Entiéndase, 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces hacemos la suma y obtenemos 18.0 unidades de masa atómica. Pero ocurre que si esa masa molecular la expresamos en gramos, entonces tenemos la masa que corresponde a un mol de moléculas. Y por eso existe el concepto masa molar. 18 gramos va a ser la masa de un mol de moléculas de agua. Y entonces eso lo vamos a ver en nuestros enunciados de problemas como una M mayúscula, masa molar, unidades de gramos por mol, y en el caso del agua, pues 18.0 gramos por mol. ¿Sí? Es muy sencillo. Bueno, más detalles de esta idea del mol, de las masas molares, se ven en el curso de transformaciones químicas que varios de ustedes van a llevar seguramente. ¿Sí? Entonces, o a lo mejor ya lo están llevando. Entonces, ahí se practica mucho el concepto de mol y cálculos con número de Avogadro, moléculas, en fin. ¿Sí? Aquí les presento la idea general del mol, del número de Avogadro, para que interpretemos bien nuestros enunciados de problemas. Bueno, aquí está un ejemplillo donde usamos estas ideas. Dice, calcular el número de moles de moléculas presentes en una muestra de 10 gramos de glucosa. 10 gramos de glucosa. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos el número de moles? Bueno, calculamos primero la masa molar de la glucosa y la expresamos en gramos para decir entonces que ese número es gramos por mol. Entonces, con la ayuda de una tabla periódica nosotros vamos a ver que el carbono tiene 12 de masa atómica. 12 por 6, 72. Al 72 le sumamos
12 por 1, porque el hidrógeno tiene masa atómica de 1. Entonces 72 más 12. Y ahora, ¿cuánto contribuye el oxígeno? Masa atómica del oxígeno, 16 por 6. ¿Cuánto da 16 por 6? Déjenme ver. 96. Así que sumamos 96 más 12 más 72 y el resultado va a ser 180. Y entonces ya, en lugar de hablar de UMAS, le ponemos gramos y es lo que corresponde a cada mol de moléculas de glucosa. Ya que tenemos el 180 gramos por mol, bueno, pues decimos, el número de moles, ¿cómo se va a obtener? Pues es algo muy sencillo. Siempre vamos a dividir la masa de muestra por la masa molar. Y entonces se simplifica gramo con gramo. Aquí aparece gramos sobre mol, es lo mismo que mol a la menos 1. Y entonces ese va a quedar arriba, 0.055 moles. Entiéndase, moles de moléculas de glucosa. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Dice, calcular el número de átomos de carbono presentes en 10 gramos de glucosa. Jóvenes, jóvenes, el que tenga el micrófono abierto, favor de apagarle. Sí. Gracias. Calcular el número de átomos de carbono presentes en 10 gramos de glucosa. Usamos el resultado anterior. Ya sé el número de moles. Y también sé que cada mol equivale a 602 por 10 a la 23 moléculas, porque es el número de Avogadro aquí, el que estoy usando. Un mol de cualquier cosa equivale a 602 por 10 a la 23, en este caso moléculas. Y entonces se simplifica mol aquí, mol acá, y luego, si yo tengo moléculas, a mí me están preguntando cuántos átomos de carbono tengo en esa masa de muestra que son 0.055 moles. Y entonces me fijo en la fórmula química. Y la fórmula química me está diciendo, ¿dónde quedó? Más arribita. Aquí está la fórmula. Todo el conjunto, ¿sí? Es una molécula. Y entonces nos damos cuenta que en una molécula yo tengo 6 átomos de carbono. Tengo 12 hidrógenos por cada molécula. Y también tengo 6 oxígenos por cada molécula. Entonces, esa información es la que me sirve para poner aquí un factor de conversión, que es una molécula contiene 6 átomos de carbono. Entonces, cuando hago esto, ya se simplifica moléculas con moléculas y he calculado el número de átomos de carbono presentes en esos 10 gramos de muestra de glucosa. ¿Sí? Entonces estoy haciendo uso de los factores de conversión. Ahí. Bueno. Tengo también, hasta aquí llegan las notas de la sesión 01. Aquí hay unos problemitas marcados como tarea. Ojo, estos no son para entregar. ¿Sí? Son para que ustedes se vayan entrenando, vayan agarrando fuerza. Y entonces, en la siguiente sesión es probable que ya tenga algunos problemas que sí van a ser para entregar. Entonces, abusados. Además de este material, tengo
unas diapositivas muy sencillas. Material que proporciona la editorial de Chang. Son nada más 5, las comento muy rápido porque ya están contempladas en nuestras notas de curso. Definición de materia, ¿sí? Masa, el kilogramo en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces ahí no hay mucho que buscarle, ¿sí? Bueno, tengo por aquí una tablita donde aparecen las unidades básicas del Sistema Internacional. Están en nuestras notas, así que no hago más comentarios respecto a esta tablita. Por aquí tengo otra, que son los prefijos utilizados junto con unidades SI. Ahí aparecen también agrupados según su magnitud. Entonces, están ahí en mis notas, jóvenes. No hay problema con eso. Tengo por aquí ya habla de los factores de conversión. Factor unitario, que ya les mostré cómo se escriben, cómo se usan. Aquí da un ejemplo más, ¿sí? Entonces, nos dice, si todas las unidades se cancelan, excepto las que queremos, entonces el problema se resolvió correctamente. Entonces, es una buena estrategia utilizar ¿cómo se llama? El factor unitario, porque vamos viendo cómo se simplifican las unidades. Entonces, por ejemplo, unos 63 litros multiplico por 1000 mililitros, que es un litro. Entonces se simplifica litros y entonces unos 63 litros son 1630 mililitros. Si yo escribiera el factor unitario al revés, me quedarían litros al cuadrado entre mililitros. Una cosa muy extraña que por aquí se ve. Aquí en mi pantalla tengo una barrita de herramientas y no me deja ver, pero son litros cuadrados entre mililitros. Obviamente eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, tengo por aquí una más. Velocidad del sonido en el aire, 343 metros por segundo. Velocidad en millas por hora. Bueno, pues aquí tenemos 343 metros por segundo. Ir poniendo los factores adecuados para que se vayan simplificando las unidades y me queden al final millas sobre hora. Entonces, 343 metros por segundo es también una velocidad de 767 millas por hora. Velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Son ejemplitos. Entonces, este es un material que complementa un poquito lo que obtengo en mis notas. Más adelante vamos a ver notas de curso donde vienen acompañadas de más diapositivas, a lo mejor hasta 8, 10. Entonces las comento rápido o lento, dependiendo de qué tanto aporten a la discusión. Bueno, entonces este material de diapositivas y la sesión número 1 de las notas del curso, que terminamos aquí, las voy a poner dentro de unos minutos ya disponibles en el aula virtual y ahí ustedes las bajan, las imprimen, allá como mejor se acomoden para estudiar, ¿sí? Ahí van a estar dentro de unos minutos. Jóvenes, ¿algún comentario respecto a esta sesión? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, Profesor. no hay dudas, jóvenes, no hay dudas. Recuerden que en cada sesión de clase pueden preguntar sus dudas. En la sesión de resolución de problemas, un poquito más adelante, también podemos contestar dudas. Nos apoya nuestro compañero Francisco.
Y bueno, más adelante ya veremos. Entonces, les recuerdo que si desean también consultar dudas de manera presencial, si andan por la universidad, esta semana todavía debo arreglar muchos problemas que tengo, pero ya la próxima semana estaré allí de manera regular. Bueno, Gracias, profesor. Si alguien gusta unirse al grupo, ya está en problemas en el grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar y para que comiencen a estudiar. bueno, ya vi que fue Daniel el que está poniendo el desorden. Bueno, ok. Jóvenes, aquí damos por concluida nuestra sesión de hoy y continuamos el miércoles. Les mandaré la liga un poco antes, tal vez desde mañana martes en la noche o durante el miércoles. Entonces hay que estar atentos. Espero que no surjan problemas con la conexión de Zoom, que tuvieron muchos problemas ahí en la universidad en este fin de semana. Bueno, pues entonces, jóvenes, ya se pueden desconectar. Gracias y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.